Al estudiar la historia romana del periodo comúnmente llamado bizantino, es frecuente encontrarnos con mitos. Algunos, en el mejor de los casos, simplifican eventos complejos para facilitar su comprensión, pero otros, como el que nos ocupa hoy, llegan a convertirse en falsedades que distorsionan gravemente la manera en que entendemos la Roma oriental. El mito en cuestión es que el emperador Heraclio habría cambiado el idioma oficial del Imperio Romano del latín al griego en el siglo VII. Esta idea se repite con tanta frecuencia que aparece incluso en sitios de divulgación famosos como Wikipedia, en respuestas rápidas de inteligencias artificiales como ChatGPT. Sin embargo, basta con ahondar un poco, basta con pedir fuentes para descubrir que estas no existen. Lo que sí encontramos es simplemente una cadena de historiadores repitiendo la afirmación hasta convertirla en una suerte de verdad histórica que no se sustenta. Si no hay evidencia documental de que Heraclio decretara un cambio de idioma oficial, debemos preguntarnos cómo surgió este mito, por qué se popularizó y a qué intereses sirvió. Primero que nada, pongámonos en contexto. En el año 608, apenas medio siglo después de las reconquistas de Justiniano, el imperio atravesaba una situación crítica. Los eslavos cruzaban el Danubio y desafiaban la autoridad romana en Iliria, Tracia y Macedonia. Los lombardos aprovechaban la inestabilidad en Italia para expandirse hacia el norte y el centro de la península. En Hispania, los visigodos estaban decididos a expulsar definitivamente a los romanos, y en Oriente, el eterno rival, el imperio sasánida de Cosroe II, emprendió una invasión sin precedentes que desnudaba la debilidad romana al conquistar las provincias de Siria, Palestina y Egipto por primera vez. Fue en este escenario de desastre que en la provincia de África, un grupo de senadores proclamó emperador a Flavio Heraclio. Tras 2 años de reunir apoyos en distintas provincias, entró triunfante en Constantinopla en el año 610. El antiguo emperador Focas fue arrestado y entregado al Senado, y finalmente ejecutado por Heraclio, poniendo fin a 8 años de un gobierno marcado por la crueldad y la ineptitud. Heraclio heredó un imperio al borde del colapso. Los persas habían arrebatado gran parte de las provincias orientales, y los eslavos amenazaban directamente a Constantinopla. Sin embargo, con una estrategia audaz y francamente brillante, Heraclio obtuvo una serie de victorias decisivas en 3 batallas consecutivas durante pleno invierno, llegando a amenazar la propia capital persa y comprometiendo la riqueza de la nobleza iraní, que terminó por deponer a su monarca y solicitar la paz. Hoy sabemos que aquella victoria fue pírrica. El conflicto agotó a ambos imperios y dejó el terreno listo para la expansión árabe. Pero en su tiempo, la victoria fue celebrada como un milagro. Por todo Oriente, Heraclio fue aclamado como Basilevs, rey de reyes de los romanos, en clara respuesta al título persa del Shah. En el año 629, el Senado le concedió el cognomen Augustus Basilevs, que Heraclio adoptó en su documentación oficial, sin renunciar jamás a los títulos tradicionales de Augustus, Imperator o Autocrator. Ninguno de sus sucesores lo hizo tampoco. Un ejemplo lo encontramos en el siglo XV, con Manuel II Paleólogo, quien aún utilizaba la antiquísima fórmula de Ai Augustus, Semper Augustus, la misma que aparece en la inmensa mayoría de monedas tanto en la Roma clásica como en la medieval. El cognomen era desde la República un honor que el Senado otorgaba a generales y emperadores tras derrotar a un enemigo destacado. Los emperadores romanos acumulaban numerosos títulos tras cada victoria. Por pensar en algunos tenemos Gothicus Maximus, Germanicus, Victor, Felix Pius, entre otros. En este caso, el título de Basilevs reflejaba el reconocimiento popular como una herramienta propagandística, mediante la cual Heraclio se presentaba como el líder cristiano triunfante frente a la barbarie zoroastriana, como lo explica de manera magistral Irfan Shahid en la revista Byzantium. ¿Pero de dónde viene exactamente este título? ¿Era acaso un intento de helenizar el imperio, de abandonar sus raíces latinas? La respuesta es no. Los romanos conocían perfectamente la dignidad de Basilevs desde Augusto, pues así eran llamados los emperadores en las provincias orientales. Roma en realidad era un estado bilingüe desde hacía siglos. El griego, heredado del legado de Alejandro Magno, era la lengua común de Oriente mucho antes de Roma, y su prestigio cultural estaba profundamente arraigado. De hecho, la relación entre latinos y helenos era tan estrecha que ninguno consideraba al otro como bárbari, una palabra de origen griego, por cierto. La mitad de Italia, conocida como Magna Grecia,
estaba llena de ciudades griegas como Neápolis, Tarentum o Siracusa. El alfabeto latino mismo deriva en buena parte del griego. Personajes como César, Marco Aurelio o Séneca usaban habitualmente el griego. Por ejemplo, César hablaba griego con su familia, Marco Aurelio escribió meditaciones en griego y Séneca llegó a decir, ahora todos somos helenos. Claudio también dijo que el latín y el griego eran nuestras dos lenguas. El propio apóstol Pedro predicó en Roma en griego y la representación artística, aunque satírica, más antigua de Jesús en la capital romana está escrita también en griego. Así, cuando los habitantes del este llamaban Basilevs a su emperador, no lo entendían como un simple rey helénico, sino como el equivalente exacto del Augustus romano. De hecho, en el mundo griego del imperio se adoptó la palabra latina rex, transformada en rigas, para referirse a los reyes bárbaros, una práctica que prevaleció durante toda la Edad Media. Mientras tanto, Basilevs designaba exclusivamente al emperador romano, que gobernaba no sobre súbditos, sino sobre ciudadanos de la res pública o en griego de la politia. Entonces, recapitulando, Basilevs no fue un invento tardío de Heraclio, sino un título usado en Oriente desde los inicios del imperio. Lo encontramos, por ejemplo, en la Hagia Sofía, en las inscripciones dedicadas a Justiniano, donde se lee claramente Justinianos Basileos, y lo vemos incluso en la Biblia, cuando la multitud le grita a Pilato, «Uc ejumem Basilea emi Caesar», lo cual modernamente entendemos como «no tenemos más rey que César». En consecuencia, Basilevs adquirió un sentido plenamente romano. Era el título imperial cargado de ideología republicana, a pesar de la monarquía de facto. Anthony Caldelis lo estudia con profundidad en su obra de The Byzantine Republic, People and Power in New Rome, que recomiendo leer para comprender cómo el vocabulario griego fue colonizado por símbolos romanos y sus significados, aunque adelanto que es un tema que quiero explorar en otro video. ¿Y qué hay del supuesto cambio de idioma oficial? Aquí está la clave. Nunca existió algo semejante. Roma no concebía la idea de una lengua oficial. Se hablaba lo que la población hablara, latín en Occidente, porque antes de Roma no había una lengua común que unificara toda la región, y griego en Oriente, porque antes de Roma ya había una civilización más vieja y dominante en el este. Junto a ellos coexistían otras lenguas que merecen mencionar, por ejemplo, el arameo en el Levante, el copto en Egipto o el armenio en Anatolia y en Armenia misma. El imperio era multilingüe por naturaleza y ningún decreto podía alterar esa realidad. El latín desapareció gradualmente del oriente, no porque un decreto de Heraclio lo dispusiera así, sino porque las provincias de habla latina se perdieron ante los reinos germánicos y en los Balcanes, sus hablantes fueron absorbidos por las migraciones eslavas y búlgaras. Muchos se integraron en regiones helénicas, adoptando el griego como lengua principal. Hoy la población rumana en Grecia es testimonio vivo de aquellos restos de habla latina. Aún así, el latín continuó en uso mucho después de Heraclio, en la Cancillería Imperial, en monedas que mantuvieron inscripciones latinas hasta el siglo X y en provincias como el sur de Italia y Cerdeña. Este último caso es particularmente fascinante. Gracias a la protección bizantina, Cerdeña preservó el latín vulgar como lengua viva durante toda la Edad Media, sin la influencia de invasiones germánicas o islámicas. El sardo moderno sigue siendo hoy la lengua más cercana al latín vulgar. Entonces, ¿de dónde surge el mito? Su origen está en la Edad Media occidental. Tras el colapso del occidente romano, los reinos germánicos reinterpretaron Roma a través de su propia tradición. Para ellos, Roma era solo un recuerdo glorioso asociado al poder, no una continuidad institucional. Mientras en Constantinopla seguían existiendo senado, triunfos y costumbres romanas, en Occidente se forjaba el Sacro Imperio Romano Germánico, una construcción política que reclamaba para sí el prestigio de Roma sin heredar sus instituciones ni su continuidad. Con el tiempo, esta narrativa se fortaleció. Era impensable que aquellos griegos decadentes pudieran ser romanos, ¿verdad? Solo los caballeros germánicos de lengua latina y fe católica podían desempeñar ese papel. Este sesgo se afianzó durante el Renacimiento y la Edad Moderna, gracias a autores como Edward Gibbon, cuyo desconocimiento del griego y acceso limitado a fuentes primarias resguardadas por los otomanos lo llevaron a consolidar prejuicios que aún persisten a día de hoy.
El mito de Heraclio sobrevive como muestra clara de cómo la historiografía occidental intentó borrar la identidad de los últimos romanos, fijando una fecha artificial para afirmar, sin fundamento alguno, en este momento los griegos dejaron de ser romanos. Si te gustó el video, agradeceré mucho tu like, que lo compartas con tus amigos interesados en la historia y que te suscribas al canal para más contenido sobre la mentalidad, la vida y la política en el misterioso Bizancio.